Yo he escogido por mi morada tu vida. Yo te tengo en el hueco de mi mano. No temas, no temas lo que pueda hacerte el hombre, porque yo te cubriré con mis alas y tú harás mi perfecto. Dile no al egoísmo, dile no, dile no, dile no a la mentira, dile no, dile no. Palabras de vida, 95.7 FM. Palabras de vida, un mensaje de amor. Palabras de vida, te indica la hora. Es la 1 en punto. Iglesia Movilización Cristiana presenta su programa Edificados. Conducen los apóstoles Luis Sangüesa y Susana Valenzuela. Bienvenidos. Bendiciones, qué lindo día jueves que nos regala el Señor en esta oportunidad, y nuevamente aquí con nuestro programa Edificados. Siempre es tan grato estar aquí en Radio Palabras de Vida, y sobre todo cuando podemos llevar una palabra de Dios, una palabra del cielo, una palabra que impacte nuestro corazón. Y mandamos este saludo a nombre de a todos los oyentes de Radio Palabras de Vida, la 95.7 FM, la radio que bendice tu vida. Y les bendecimos a todos los que escuchen, los que están viendo y los que escucharán este programa, verán este programa, a nombre de todo el equipo de Edificados y de nuestra iglesia Movilización Cristiana. Le damos gracias, les bendecimos y declaramos el tiempo de gracia y tiempo de gloria para cada uno de ustedes, sabiendo que este es el mejor tiempo, cuando buscamos el buscar al Señor, buscamos acercarnos a Él y estar en plenitud de lo que Él quiere para nuestras vidas. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Susana? Dios te bendiga. Muy buenas tardes a cada uno de los que se sumarán en esta programación de este día jueves Edificado, nuestro lindo programa que tenemos, gracias al Señor, aquí junto a mi esposo, poder compartir un tema muy hermoso que estamos tratando. Así es que usted allí conéctese, allí usted mande el link también a sus amistades, a sus compañeros de trabajo. Quizás muchos de ustedes están en colación o está esperando alguna fila larga, como todo fin, ya que empieza fin de mes. Ya este es el último jueves del mes de septiembre y se nos va a septiembre, Luis, y comienza ya octubre con un sinnúmero de actividades que tenemos también en la obra del Señor. Así que saludarles, abrazarles como cada día. Deseamos que usted pueda disfrutar de este tiempo y también ser parte en que usted escriba algo ahí, un saludo, y también poner atención a lo que el Señor nos quiere decir en este día. Siempre el Señor nos quiere decir algo nuevo para nuestro espíritu. Amén. Siempre será tan importante y tan grato, sobre todo cuando ya estamos cerrando un mes, como tú dices, un año, obviamente un mes, el mes de septiembre, y cerrando un año y comenzando en el último trimestre del año, que es tan determinante que en este último trimestre del año podamos alcanzar a lo mejor lo que planificamos al inicio del año. Estos días yo con un grupo ahí en la mañana muy temprano, 8:30 de la mañana, ahí en la Cuarta Zona Naval, acá en Iquique, tuve unas palabras también por una de las reparticiones, hablando de esto mismo, cómo cerrar lo mejor posible un año, y no hay nada más mejor que teniendo fe, teniendo determinación y ser comprometidos en lo que estamos haciendo. Creo que ahí está la base del éxito en nuestra vida como hijos del Señor.
Así es, para tener éxito tiene que haber una perseverancia, un compromiso, tener fe, creer que Dios lo puede hacer, sobre todo en los medios que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, que se necesita creer en algo, y qué mejor que en Dios, quien nos creó, quien nos da la vida y nos da la oportunidad de poder expresarnos todos los días y poder ser agradecidos. Correcto, es tan importante lo que tú dices, porque es la única forma como logramos avanzar, logramos obtener lo que a lo mejor habitualmente en cada año, cuando comienza el año, enero, febrero, nos trazamos tantas cosas que queremos hacer, que queremos alcanzar, que queremos definir en nuestra vida, y qué importante es cuando mediante el Señor podemos hacerlo, podemos alcanzar los objetivos, y a los que todavía si algunas personas no han alcanzado el objetivo que tenían trazado, aún quedan 3 meses. Tal como la Biblia dice me recuerdo que, por ejemplo, en 3 meses, la casa de Obed-Edom, por ejemplo, fue bendecida. En 3 meses, a lo mejor en estos 3 meses, puede ser algo muy especial. O como la Biblia dice, faltan aún 3 meses para la siega. Puede ser algo tremendo. Ese número 3 también habla de algo importantísimo, que Dios quiere hacer cosa grande, maravillosa con cada uno de nosotros. Así que súmate a este gran tiempo que tenemos hoy día en el programa Edificado, y después de una pausa musical volvemos con este gran tema. ¿Qué tipo de oveja eres? Oye, qué buen tema. Más cerca de ti, de Daniel y Verónica. Linda alabanza que el Señor nos regala en esta tarde ya. Eso. Y realmente somos bendecidos en poder pronunciarnos una vez más. Yo doy gracias al Señor por poder tener la oportunidad de pronunciarnos una vez más y poder compartir con ustedes este lindo tiempo. ¿Qué te parece, Luis? Como dices tú, ¿qué tipo de oveja eres? Es lo que estamos ministrando durante estos jueves ya, y hoy vamos a concluir también con otros tipos de ovejas en lo que hemos estado hablando estos últimos jueves. En la palabra de hoy podemos ver que muchas veces el pueblo de Dios es comparado con un rebaño de ovejas, hemos dicho ya anteriormente los jueves, y se nos dice que Dios es el pastor de ese rebaño y nosotros que somos su pueblo y somos también sus ovejas. Pero ¿por qué Él nos compara con ovejas, siendo que pudiera compararnos con cualquier otro animal más rudo, más veloz, más fuerte? Quizás a muchos de nosotros nos hubiera gustado eso, que nos compararan con otro tipo de animal, pero somos una manada de leones o una manada de búfalos, pero no un rebaño de ovejas. Eso es lo que a veces piensa la gente en su interior, a lo mejor que le hubiese gustado ser comparado, pero aparentemente son débiles y temerosas.
Y es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros, que formamos el pueblo de Dios, comprendamos lo que verdaderamente significa ser ovejas. Y que aprendamos también a ser oveja, el significado de ser oveja y aprender a ser oveja, que le cuesta a la oveja entender aquello. Y por supuesto entender que somos del rebaño de Dios. El jueves pasado vimos que en qué tipo de oveja tú estás incluida o te incluye en cuál tipo, de acuerdo a lo descrito en el libro de Ezequiel, quien describe 6 diferentes ovejas. 6 tipos diferentes. 6 tipos diferentes. Y ovejas de las cuales debemos encontrar. Por ejemplo, ya hemos visto la oveja perdida, por ejemplo, que la hemos visto los jueves anteriores. Vimos la oveja descarriada y también vimos la oveja perniquebrada según Ezequiel, ¿ya? Y Ezequiel 34, que es el libro que estamos viendo. Hoy continuamos con este importantísimo tema y que para que ustedes, los que a lo mejor no han visto los programas anteriores, Dios realmente nos anda buscando. Y para compartir nuevamente este versículo que vamos a tratar es Ezequiel 34, 11 y del 14 al 16. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, que ya la vimos, y haré volver a la redil, a la descarriada, vendaré la perniquebrada, que también la vimos el jueves anterior, dice, y fortaleceré ya a la débil, que necesita un trabajo especial allí, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén. Así que hemos visto, como tú dices muy bien, hemos visto ya 3 tipos de oveja. Hemos visto la perdida, volvemos a lo mismo, la descarriada y la perniquebrada. Pero hoy día vamos a hablar de la oveja débil. Pocas veces hablamos de estos temas y el mismo Ezequiel dice que él fortalecerá la débil. Ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. ¿Qué podríamos decir de esto? De lo que dice Pedro. Primero, que el diablo tiene mucha hambre y viene y constantemente está tratando de venir por nuestras almas. Como hemos visto en las Escrituras, las personas somos comparados con ovejas. Nos comparó el Señor con aquello. Y sabemos que todos los animales tienen algún mecanismo de defensa que se les ha puesto. Yo cuando niño siempre veía el cuerpo espín, que nadie lo podrá atacar, no, pero también puede ser atacado porque tenía en cada una de sus puntas veneno y hay que saber cómo. Pero por ejemplo, el toro embiste, el gato araña, el perro muerde, el conejo corre, el mono trepa, la tortuga, por ejemplo, se esconde en su caparazón. Son formas de defensa, métodos de defensa. Pero la oveja, ¿qué puede hacer? Wow. Y investigando y leyendo de las ovejas, ¿sabe lo que puede hacer la oveja? Nada. ¿Pero cómo? Claro. ¿Tan así? Es un animal que es dócil. La oveja es débil, es casi ciega. Dice que los estudiosos en animales dicen que no ve más allá de 2 a 3 metros de distancia la oveja. Además llega a ser casi ingenua, que cuando se le acerca el lobo, en lugar de esconderse, dice que el misma oveja la atrae a los lobos con sus balidos. Imagínate, ¿qué te parece, no? Dicho Tremendo. De otro modo, la oveja no puede defenderse a sí misma. Por eso es tan importante que cerca del rebaño siempre haya un pastor que proteja la vida de la oveja. Ahora entendemos entonces por qué nos compara una oveja, porque nosotros como hijos, ¿cierto? Aquellos que creemos en el Señor, que nos hemos entregado nuestro corazón al Señor, es para que realmente Él haga lo que tenga que hacer en nosotros y nosotros no debiéramos, ¿cierto?,
tratar de escabullirnos por ahí y hacer lo que nosotros queramos, po. Es que ese es el problema cuando vemos esto que estamos hablando, como es la oveja como animal. Y es por eso que la Biblia habla acerca de nosotros como ovejas de su prado. Claro. Muchos creyentes son iguales que las ovejas, débiles, pero ante el pecado, ciegas ante las trampas del enemigo. Por eso se necesita de un pastor, y este caso de un pastor en la iglesia, Claro. que nos guíe, que nos oriente, que nos defienda ante la voracidad de un león hambriento. Es ahí la importancia de la figura de un pastor. Por ejemplo, cuando Así hemos es. estado nosotros los días martes en el programa de la Unipay, nosotros nos damos cuenta y hemos entrevistado, hemos conversado con muchos pastores, Así y es. todos hablan de lo mismo, la importancia del trabajo o de la figura de un pastor. ¿O no? ¿Qué te Es dice? un trabajo arduo, es un trabajo constante, es un trabajo complejo, porque uno trata, mejor dicho, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, en la cual tiene que tener uno una salida para cada uno de estos caracteres y cómo puede estas personas ir funcionando. Lo importante que tú dijiste es que muchos creyentes son débiles ante el pecado y que debiera ser lo contrario, fuerte ante el pecado para derrotar todo eso, Por eso ¿cierto? no habla de todos, dice Claro, algunos. Muchos, sí. algunos. Bueno, la mayoría, yo creo la mayoría, son débiles y ciegas, dos características que el enemigo sabe y también se aprovecha de esa para poder allí funcionar él como atacante, Claro. ¿ya? Y es por eso la importancia de la figura del pastor en la Claro. iglesia, que guía, que orienta, que defienda, que direcciona en el fondo. Así es. La oveja débil Mm, es aquel creyente, mira, que no se alimenta de la palabra de Dios, que no ha experimentado la presencia de Dios y que se ha enfermado y se ha debilitado en su fe. Mira, pero yo quiero, antes de seguir avanzando, 3 cosas importantes Claro. que podamos conversarlas. Sí. Qué importante es ser alimentado en la palabra. claro. De la única forma que nosotros podamos defendernos frente a una falsa doctrina, por ejemplo, Sí. frente a situaciones que nos pueden venir sobre la vida, y nosotros siempre hemos estado conversando, bueno, dentro de la iglesia o con la gente que nosotros podemos conversar, o aquí mismo en la radio, el poder decir cuando el creyente está alimentado por la palabra de Dios, no hay quien lo mueva de la verdad, ¿cierto? La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios está llena de promesas que se van cumpliendo en el interior de un hijo de Dios a medida que el cristiano se va metiendo con el Señor en la intimidad. Entonces la palabra aquí te direcciona y te hace salir de errores para que nadie pueda decirte lo contrario, Claro. porque en el mundo que nosotros vivimos y cada vez más aparecen más falsas doctrinas que te van a llevar a corrientes que te van a llevar a, Claro. a decaer tu fe, a decaer tu moral, a decaer la ética como cristianos que debemos tener. Otra de las cosas importantes es que este tipo de creyentes no han experimentado la presencia de Dios, y de repente tenemos creyentes en las iglesias en donde van a nuestras congregaciones, van, vienen, están en nuestras reuniones, pero no han experimentado presencia de Dios en sus vidas. Y creo que la presencia de Dios en la vida de la persona marca un destino, marca un antes y un después, el encuentro personal con el Señor. Justamente porque la presencia de Dios en ti te va a hacer que tú no te avergüences de predicar el Evangelio, vas a tener una convicción segura y constante de que lo que estás diciendo es real contigo. O sea, al tener la presencia de Dios, mi vida es un testimonio de vida. Correcto. La gente se va a dar cuenta que yo tengo a Cristo en mi vida, que hubo un cambio. Y eso es lo que provoca la presencia de Dios. La presencia de Dios no se vive, y esta es una salvedad para muchos que están pensando lo contrario. La presencia de Dios no se vive solamente en un lugar físico, en un templo, por ejemplo, sino que fuera del templo, en tu trabajo, en todo lugar, la presencia de Dios va contigo, en tu vida, en tu interior. Eso no es externo. La presencia de Dios tiene que calar algo profundo en nuestro corazón, y como lo dices tú muy bien, que justamente tiene que haber un encuentro entre el hombre y Dios,
un encuentro de intimidad para que la presencia de Dios se mantenga. Es por eso que Moisés constantemente, él decía, si tu presencia no es de ir con nosotros, no nos saque de este lugar, porque claro. sabía que se podía equivocar, porque a veces humanamente podemos equivocarnos pensando que es la mejor decisión que debemos tomar, pero no es la mejor decisión. Entonces aquellos creyentes que son, por ejemplo, pobres en la palabra, Claro. y pobres en la presencia de Dios, son Claro. creyentes que literalmente se enferman y la fe de ellos se debilita. Claro. Y es ahí la importancia de esta oveja débil. Por eso que dice, muy bien lo decía Ezequiel el profeta, dice, a la oveja débil yo la fortaleceré. O sea, hay un cuidado, Dios quiere hacer esto. Entonces es ahí donde viene el trabajo del Espíritu Santo, porque a esta oveja el Espíritu Santo lo que quiere es fortalecer. Es por eso que al inicio de este tema que estamos ya hace 2 o 3 semanas atrás que estamos hablando, es que comenzamos hablando de que Dios busca a esta gente. No es que la está desechada, la busca. Pero no tan solo está la débil, hay otro tipo de oveja que viene. Claro. Pero antes de pasar a la oveja, a la otra oveja que vamos a hablar, cuando dice que es importante lo que el Espíritu hace. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, esa es la diferencia. Hay una conexión entre el Espíritu de Dios con el Espíritu nuestro, porque allí ya empieza a morar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y se hace templo en nuestra vida y tratamos nosotros de hacer cosas que no empañen la gloria de Dios, sino que al contrario seamos de bendición a otro y que llevemos el nombre de Jesús en alto. Y la oveja engordada es la otra oveja. La oveja engordada. Claro, la oveja engordada, lo que el Padre dice ahí en Ezequiel, porque él dice que va a estar allí, ¿cierto? Va a apacentar a las ovejas, ¿cierto? Dice que apacentará buscará la perdida, dice que hará volver al redil a la descarriada, vendará a la perniquebrada y también fortalecerá a la débil, a la que necesita a veces más tiempo ya de dedicación. Y también dice más a la engordada. Ahí hay una separación. Claro, hay un quiebre. Un quiebre, porque la engordada tiene que... ¿Qué es lo que significa la oveja engordada? Más a la engordada destruiré. Y la gente puede decir, pero ¿cómo el Señor puede hacer eso? Sí. Bueno, vamos a ver por qué la engordada va a destruir. Dice, muchos podrían pensar que la oveja engordada es la oveja más sana, porque está gordita, la que está robusta, siempre no necesita de nada más. La oveja más bonita del rebaño, pero el problema de la oveja engordada es que se retrasa en el camino, porque le cuesta caminar. Y no quiere avanzar, el pastor la tiene que ir a empujones, o la tiene que andar tirando, vamos para adelante, sigue el camino, no te rinda. El pastor tiene que frenar muchas veces y se detiene y no se puede avanzar por estar ayudando a esta engordada. El caminar del rebaño para esperarla, ya se demora todo, atrasa todo el rebaño para poder, si tú quieres que todo el rebaño camine en una misma línea, en un mismo paso. Claro, ahora por lo que tú dices, es que esta oveja puede adelantarse o puede retrasarse. Claro, entonces si se adelanta, se sale del rebaño y se adelanta, quiere hacer las cosas por sí sola, muy, como dice, apresurada o atarantada, cuando dice mi mami. Y si se atrasa, también hace que los otros no puedan avanzar, porque al final el rebaño tiene que llegar todos juntos a un mismo fin, ¿cierto? Un mismo destino. Entonces las ovejas engordadas son aquellos cristianos llenos de la Biblia, empiezan a engordar de conocimiento, y es bueno porque al final nosotros vimos la débil. A la débil todo lo contrario, le faltaba la lectura de la palabra, le faltaba buscar de Dios y todo. La engordada tiene demasiada lectura de la palabra, a lo mejor demasiados mensajes en su interior, ya llenos de doctrina, llenos de conocimiento, porque han recibido ministraciones en los cultos, en los templos, de estudios bíblicos, no se las pierden ninguna, están en todas, pero no quieren poner ese conocimiento en práctica. Es que ahí está al servicio, y ahí está el error. Por ejemplo, nosotros sabemos, y ambos tenemos el concepto de que estamos a favor del estudio de la Biblia, estamos a favor del estudio teológico y doctrinal de las Escrituras, porque lo hemos hecho, por años hemos estado estudiando, pero si esto no se coloca en el servicio del Señor,
entonces estamos en un gravísimo Claro. error. Sabes tú que en el servicio y ponga atención los que están escuchando, en el servicio a Dios tiene que haber un equilibrio en todo, ¿cierto? Hasta uno que de repente hizo deporte algún día, bueno, Sí. tú lo estás retomando, qué bueno, te felicito. Qué bueno, gracias. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si tú sabes que quieres hacer deporte y después yo voy a llegar a casa y me voy a comer todo lo que no comí, Claro. no, hay un equilibrio en la dieta, en el descansar bien, para poder rendir bien también al otro día. Correcto. Y en las cosas del Señor igual, si tú tienes mucho conocimiento y no lo logras a lo mejor ubicar o colocarlo en las áreas que necesitas colocarla, de nada sirve. Te llenaste de conocimiento y nada más. Entonces, estos no quieren servir, por ejemplo, solamente quieren aprender, llenarse de conocimiento, pero no quieren servir, no quieren evangelizar. No aceptan el llamado de Dios si hay un llamamiento para poner su conocimiento al servicio de los demás. Es que importante este punto que hagamos ahí como un alto en el tema de la que tiene un grado de mucha importancia, Claro. el servicio a Dios. Y cuando hablamos de servicio es colocar nuestras capacidades, nuestros conocimientos al servicio del crecimiento de la gente. Hoy, que es tan importante lo que tú estás diciendo, Luis, Sí, porque justamente hoy en la mañana mandaba, no una reflexión, pero estas mismas palabras que tú estabas ocupando, se la mandaba a una persona muy especial y le decía que Dios nos dio las capacidades, nos dio los talentos, nos dio los dones, nos dio todo lo que tenemos, el potencial que tenemos con una razón, ¿cierto? Y que también es ir descubriendo que a veces cuando decimos nosotros, el servicio a Dios es esto. El saber poner las capacidades que tenemos al servicio de Dios y no adelantarnos, no querer hacer las cosas en el tiempo que yo deseo, o cuando las cosas no resultan o las vemos que presentamos proyectos, trabajamos arduamente y nos damos cuenta que no tenemos los resultados que esperamos. Entonces a veces la gente esa no lo ve como un servicio a Dios. Si tu servicio a Dios, ¿cuál es? Es tu entrega, es tu devoción a diario, es la lectura de la palabra, es tus oraciones, es un sinnúmero de cosas, y eso te va a llevar a las ricas respuestas que vienen de parte de Dios. Claro, y esto es importante porque cuando nosotros hablamos del servicio a Dios, estamos objetivamente hablando de que obviamente hay un tiempo de adoración hacia Dios, Claro. Y lo hacemos todo para con Dios, pero en el fondo, cuando servimos a Dios es porque estamos a disposición Sí. de la gente. Es por eso que los que predican, los que enseñan, los que adoran, los que cantan en la iglesia, deben de entender de que es un ministerio, que es un trabajo muy especial para el que puede provocar y que debe de provocar, que debe de procurar el crecimiento del que está allí, del que está comenzando, del Claro. que está viniendo, del que aquel que todavía no se ha comprometido, pero que necesita urgentemente volver a un compromiso con Dios. Hoy les hablo a la iglesia, a los que están escuchando en esta mañana. Sé que hay todo tipo de personas que puedan estar viendo este programa, pero yo le hablo y les pongo como inquietud a la iglesia, a aquellos hijos de Dios, aquellos que tienen muchos dones, talentos, potencial, pero por montón, pero que no lo han puesto al servicio de Dios, por miedos, por trancas, por todavía recordar el pasado, porque no ha habido una liberación realmente de sus vidas. Y realmente es necesario, la sociedad nos necesita la sociedad de hombres y mujeres con una palabra de esperanza, una palabra de confianza en este Dios verdadero, para sacarlos del error que mucha gente piensa que su creencia puede venir de cualquier lado, total, de donde venga la respuesta es bueno. No es así. El diablo también dijimos que es un engañador, y él va a engañar, va a tratar de decir que y de provocar cosas pensando la gente que es Dios el que está allí. Entonces yo soy muy preocupada de aquello. A mí, cuando yo me toca ministrar a alguien o necesito orar por alguien o me piden oración, dejar en claro que acá no se le puede pedir a muchos tipos de forma o usar todos los medios posibles para poder poner su fe. No, porque en el momento de que Dios hace el milagro,
¿cómo va a saber la persona quién hizo ese milagro? Entonces, eso también nos ayuda a que el cristiano tiene que estar metido, tiene que estar realmente concentrado en buscar a Dios. Y como yo lo dije, el servicio a Dios no pasa porque cuántas veces yo esté más en el templo, cuántas veces... No, el servicio de Dios en todo. El poder congregarse es una parte del Hijo de Dios, del cristiano. Es una parte muy importante, por supuesto. Ya, porque allí tú te nutres, el Señor te deriva a ciertas áreas, el Señor te ministra a través de un pastor, de una palabra, en la necesidad que tú estás esperando en ese día. Es una parte fundamental el congregarse, pero también hay muchas otras áreas que tú necesitas comenzar a descubrir y a decretar sobre tu vida para que todo el conocimiento que tú tienes puedas tú ejecutarlo. Amén. Y Dios establece un decreto para esa oveja, la oveja. Pero hay una parte importante, que esta oveja, para recalcar, sí, no se ejercita, que no claro, se ejercita. Claro. Bueno, la oveja que no se ejercita es aquel cristiano que pide oración. Oh, y ahí entramos a un número importante de gente que vive pidiendo oración. Pero aquellos que piden oración no están en las oraciones. Claro. Entonces no dobla sus rodillas por la situación. Es un cristiano que no quiere cambiar definitivamente. ¿Por qué? Porque le es más fácil buscar excusas y no estar, y tener alrededor a mucha gente orando, y Dios por misericordia muchas veces actúa en respuesta, y a veces no actúa porque quiere enseñar algo a esa persona, y lamentablemente esa persona que pidió la oración y la que no está en oración dice: no hubo respuesta, ¿y dónde está el Dios que se predica? Entonces no nos pongamos así. Realmente el cristiano debe ejercitar todo lo que escucha, a través de la palabra, las ministraciones, el discipulado y todo aquello que va recibiendo. No es para ser engordado y guardándolo en el tesoro del corazón, sino para ir compartiendo con otras personas que también necesitan saber de las mismas respuestas que a lo mejor él está requiriendo, y poder también no ser egoísta y compartir. Y Dios establece ese decreto un decreto para esa oveja, que primero la hará ejercitar. Eso. Es lo primero que el Señor tiene para esta oveja engordada. Que establezca un servicio. Engordada. Sí. La hará pasar por situaciones con justa medida para que se pueda dar cuenta esta oveja que necesita del Señor, donde querrá correr y no podrá. Está tan gorda. No será tiempo de que oren por él, sino que será tiempo de practicar el ejercicio de la oración, ¿cierto? Sí. Que hace crecer en el Señor. La oración crece mucho, le hace crecer mucho a una persona. ¿Qué opinas tú? Sí, por supuesto. La oración, la intimidad, estar cerca de la presencia de Dios siempre será un motivo de mucho crecimiento. Por eso que es importante. Hay muchas veces la gente dice, no fui a la reunión, pero o a la convocatoria, o culto, lo que sea. Pero tú en el espíritu. Pero estuve orando en la casa. No es lo mismo. Por eso que la Biblia dice que habla de la iglesia como, dice, será casa de oración llamada por todos los hombres. O dice: no voy a estar, pastor, pero estoy en el espíritu con usted. Bueno, nunca fue así, ¿ah? Pero qué importante nosotros poder ver que la engordada también es aquella que entra en la comodidad, Luis. Sí. En la comodidad, que ya no quiere hacer nada, solamente quiere ir, sentarse, recibir, irse, y va pasando el tiempo y se va acostumbrando solamente a recibir y no dar nada de lo que recibió al resto de las personas. Correcto. Oye, ¿qué tal si vamos a una pausa? Vámonos a una pausa musical, sí, y volvemos de inmediato. No se desconecte con nosotros. Como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad,
salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Oye, qué lindo tema estamos viendo en el día de hoy. Bueno, damos gracias al Señor porque Jorgito Hernández siempre está con nosotros ahí poniendo buena música. Así que bendecimos a Jorgito y a su vida y su familia. Oye, lindo tiempo estamos compartiendo con ustedes, a todos los que nos escuchan, a los que nos están viendo también a través de las redes sociales y ya también a través de Radio Palabras de Vida, la 95.7. Ojalá siempre se conecte y no cambie ahí el dial. El dial. El dial. El dial. Estamos hablando de algo importante, Luis, ¿cierto? Sí. Y estamos hablando, la última que nos queda, Es que la- nos dice la palabra. Lo que dice, lo que habla Ezequiel en el Así capítulo es. allí, y que nos habla sobre los tipos de ovejas. Hemos visto ya varias y nos queda la última. Luego vamos a Así es. recapitular al final, ¿qué te parece? ¿Sí? Y es la oveja fuerte. Dice que la oveja fuerte, dice, igual que a la engordada, que dice más a la engordada destruiré, y aquí el Señor nuevamente a través del profeta Ezequiel dice, y a la fuerte destruiré. Leemos también de la oveja fuerte. Es la oveja que tiene un carácter indomable. Ahí entramos ya con El problema. esa que es insoportable. Y esa oveja que es de este estado, sabes tú que reniega de su propia identidad, porque las ovejas viven en rebaño, porque esta lo único que desea es, dice, vivir sola. Son como llaneros solitarios. Son ovejas que nacieron con una convicción. ¿Y cuál es la convicción? De amargar la vida del que se le atraviese por delante. Pero lo importante es que Dios trabaja ese carácter. Y ahí es donde vamos a conversar un poquito de la importancia del carácter, de cuántos creyentes que tienen grandes problemas con el carácter. Oye, en este grupo entran las que dicen, nací sola, voy a morir solo. Y Claro, no quiero que nadie Entonces, me enseñe ni nadie me direccione. entonces es complicado porque de estas
de estas ovejas que están en esta condición, y gente creyente que viven en esa condición, la condición de un mal carácter, de un carácter indomable, de un carácter que no se permite, que no permiten que Dios opere un milagro. Y fíjate que una de las cosas que estamos observando en la iglesia, y observo en la vida de mucha gente que producto del mismo estrés, de la misma condición, ya no desean nada con nadie. Y hay algunos matrimonios que comienzan a quebrarse por ese tema, problemas a nivel familiar, matrimonial, y también creyente, y gente que es creyente, que tiene afectado esto, y en el fondo también es como que de la noche a la mañana ya no creen nada más con Dios. El carácter es traicionero. El carácter es traicionero, claro. Sí. Entonces, lo importante es que Dios desea trabajar en ese carácter, y muchas veces lleva a esa oveja a vivir sola, definitivamente, como parte de un efecto disciplinario de Dios, o de construcción de una vida, y allí se da cuenta que es increíblemente insoportable a sí mismo. ¿Cuánta gente yo he escuchado decir, ni yo mismo me soporto? Chuta, sí, po. ¿Tú has escuchado, no sé, más de alguna vez? Po? Entonces, cuando la gente, hay que unos que opinan, ni yo mismo me soporto, se están dando a reconocer que sí tienen un problema, que sí tienen un mal carácter, pero que a su vez cuando necesitamos darle o brindarle una administración, se contradice y dice, yo no tengo necesidad de esto, no tengo ningún problema, pero a su vez dice, yo mismo no me soporto. Entonces hay una contradicción en muchas personas, porque el carácter realmente a veces los envuelve y los ciega en realidad, de no darse cuenta que necesitan ser ministrados, para no echar a perder el resto también, porque el cristiano que comienza a participar de la familia espiritual y no logra pasar en un discipulado, no logra pasar una transformación, puede el día de mañana también causar un desorden o un problema en la convivencia del resto de las personas. Correcto, así es. Entonces, pero también allí el pastor, cuando se encuentra que hay ovejas que, por ejemplo, porque este tipo de ovejas provoca siempre al interior del rebaño dificultades, problemas, que hace que 2 o 3 se peleen entre sí, por el mismo carácter. Dice, se empuja, se acornean, y el pastor toma la acción con esas ovejas y no las separa, no las expulsa del rebaño, sino que las amarra. Mira, esto está dentro de lo que estuve estudiando de las ovejas. Dice que el pastor las amarra pata con pata por un tiempo, para que se logren soportar. O sea, la pata de una oveja con la pata de otra. Correcto. Uy, ¿sabes qué me causa lo que tú me estás diciendo? Porque me entra a recordar, ¿sabes tú? De una persona que conocí tiempo atrás, de una mamá, dice, yo tengo la solución para que los hijos entre sí, los hermanos, porque a veces los hermanos se pelean entre sí, pues cuando hay más de 2 hermanos. Ya, ¿y qué es lo que hace esta hermana para que ellos pudieran cambiar, el poder soportarse y el poder ser amigable entre hermanos y no pelear y no por ser egoístas? ¿Qué es lo que hacía esta hermana? Que es que lo que tú me estás diciendo me acordé, por eso te lo digo y yo quiero compartirlo. Dice que las amarraba. Pero ¿cómo, hermana? Le digo yo, ¿usted va a amarrar a su propia hija? Sí. Les amarraba de un pie o de una mano con la otra, entonces tenían que ir para todos lados juntas, y tuvieron que estar todo un día así, mirándose, y peleaban porque no podían soltarse, y las amarraba de pie y mano así, para andar todas juntas durante todo un día. ¿Y le da resultados? Sí, me dio resultados. Sí. Es aquí lo mismo. Oye, yo lo quise hacer con mis hijos, no me resultó, pelearon más. Pero es que bueno, el pastor ejemplo, dice que las amarra pata con pata por un tiempo, hasta que aprendan estas 2 ovejas a convivir, hasta que aprendan a comer juntas, hasta que aprendan a caminar juntas, porque ese es otro problema, a caminar juntas. Y muchas veces, ¿sabes tú? En el pueblo de Dios lamentablemente ocurre lo mismo. Cuando se generan conflictos entre los hermanos, conflictos que a veces no tienen casi solución, cuando hay pleito, cuando se atacan con sus palabras, cuando se empujan con sus actitudes, es ahí donde viene la enseñanza de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Donde el Señor nos empuja, dice, a amarnos, a amarla. Nos empuja a aprender a servir juntos.
a convivir como hermanos dentro de la casa del Señor. Qué importante. Qué importante. Qué bueno es esto, porque al hablar de este tema tan crucial que tiene que ver con las ovejas, que representan tipos de creyentes dentro de la casa de Dios, qué importante esto, que aprendamos a convivir como hermanos, a amarnos como hermanos y a aceptarnos con nuestras diferencias, con nuestros conceptos, Claro. no olvidando de que Dios es primero. Así es, tan importante lo que dices tú, y bueno, y este es un ejemplo que el Señor nos ¿Te gustó da. este tema? ¿Ah? Sí, Está me gustó bueno. porque como me hizo recordar también Sí. eso, y eso pasa constantemente. Somos una familia, pero no olvidando que en esta familia espiritual venimos de diferentes lugares, fuimos criados de diferentes formas, y eso cuesta también sobrellevar. Dentro de un grupo todos quieren tener la razón. Por ejemplo, yo te lo pregunto a ti, en un grupo donde hay una conversación, ¿quién querría perder? Claro. ¿Quién querrá decir, no, lo mío no es valedero, lo del resto sí? No, todos quieren que su opinión valga más que todas las opiniones del resto. Claro. Y en una iglesia, en una congregación, es lo mismo. Todos quieren a lo mejor ser mejor que el otro. Aunque no se note, pero aunque en no el se fondo note. el corazoncito. Y no es bueno tampoco, o querer sobresalir sobre el otro. Y no es esa la idea. La idea es que todos tenemos cualidades diferentes, potencial diferente, dones diferentes. ¿Y qué es lo que tiene que ser la iglesia, la familia de Cristo? Lo siguiente, es tan fácil como, ahí está el trabajo del pastor, que selecciona las que tienen las mismas más o menos personalidades, los mismos dones, los mismos talentos, y los acomoda por grupo, ¿cierto? Sí. Y ahí se va trabajando, todos los que les gusta trabajar en cierta área, y ahí se va complementando la iglesia, y vamos. ¿Cuánto se provoca el error? Cuando personas no se identifican con nada, cuando no tienen claro lo que quieren, entonces van a andar dando bote en todos los grupos, provocando desorden, pero no realizan el trabajo como se les pide, porque no tienen esa capacidad. Entonces uno tiene que trabajar aún más todavía para sacar a flote el potencial que tiene esa persona, que ni siquiera esa persona piensa que lo tiene, Luis. Y es allí donde se comienza a gestar todo este tipo de problemas, y el no ser hermanos en sí, que aunque somos una familia, y comienzan a tener este tipo de dificultades. ¿Qué te parece si antes de ir a la conclusión final, ¿Sí? recapitulemos lo que hemos visto en estos 3 jueves que hemos hablado acerca de la oveja? ¿Qué te Así parece? es. Mira, nosotros la primera que vimos, los jueves antepasados, vimos el tipo de oveja que era la oveja perdida, Sí. ¿cierto? Vimos la oveja descarriada, vemos la oveja perniquebrada. Eso. Hoy vimos también la oveja engordada, la débil, y a las que el Señor, ahí hace como punto clave, va a destruir, es la engordada y la fuerte, porque no están dentro de dejarse ministrar. Claro, ahora lo importante de la engordada y la fuerte, que aunque hay una palabra de juicio, Sí. pero también hay una palabra de misericordia. Así es, porque termina diciendo con algo importante. Sí, Dice, yo las apacentaré, sí, apacentaré con justicia. sí, correcto. Así es que hay una determinación de destruir, y en sí, no destruir en sí, va a destruir todo aquello que le está haciendo engordar demasiado, y hay que bajar un poco el moño, el que quiere ser demasiado fuerte en unas áreas, para poder dejarse moldear realmente por el Señor, y teniendo un carácter moldeable, por supuesto. Sí, todos nosotros los hijos de Dios debemos tener un carácter moldeable. Y hoy el buen pastor nos dice algo, Luis, algo muy interesante. El buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas, ¿no? Eso. Aquel que nos establece este llamado, ser siervo de los demás. Amén. Aprender a servir a los Siervo, demás. claro. Y un ejemplo de esto realmente es lo que el Señor hizo mientras que estuvo en la tierra. Él vino a servir y no a ser servido.
Entonces nosotros podamos llevar a cabo el servicio de acuerdo al ejemplo que el Señor nos mostró en todo su ministerio acá en la tierra. Aún yo creo que, aún antes de partir del escenario de esta tierra, aún yo creo que siempre tuvo ciertas dificultades con los que él estaba enseñando, que eran sus 12 discípulos. Sí. Aún se levantaban igual ahí los caracteres, ahí habían, ¿cierto?, engordados, fuertes, Sí. habían de todo ahí, que pudieran, pero el Señor siempre se mantuvo allí en enseñanza. Entonces, ser siervo de los demás es lo que Dios desea. Y Dios necesita hombres y mujeres, como tú, como yo, cada uno de nosotros, los habitantes de esta tierra, que cambien nuestra nación. Necesitamos nuestra nación distinta. Necesitamos que nuestra nación cambie, que nuestra nación tenga otra forma de pensar, una forma de pensar no egoísta, una forma de pensar no de acuerdo a sus propias ideologías, sino que una forma de pensar de acuerdo como Cristo lo haría en estos tiempos. Personas y siervos de Dios que aprendan a escuchar la voz de Dios, Amén. ¿cierto? Porque no es lo político que cambia una nación, no son las formas de llevarle que la política sea lo más importante. Yo creo que acá hay principios más importantes como el aprender a servir, como el ser más humilde, más sencillo, más enfocado a lo que el Señor haría en este tiempo si estuviera acá en la tierra. Hoy estamos frente a tanta turbulencia, ¿Qué? tanta Política, situación, social, de tanto todo. que ya yo creo que a mí nunca me ha gustado la política en todo caso. A mí me gusta poder hablar con la gente, con las personas, ir al diario vivir de las personas y no olvidándonos nosotros de quiénes somos en realidad. Si todos nosotros, aunque uno tiene mejores oportunidades económicas, no significa que está por sobre el que no tiene las oportunidades económicas. Entender que el que no tiene las oportunidades económicas hoy, el día de mañana, alcanzó un puesto más importante por gracia de Dios, no olvidarse que él también salió de esa misma necesidad. Sí. Y esto es para todas las personas. Entonces, todas las personas necesitamos de este Dios maravilloso que haga una obra en nosotros y podamos ser sencillos, podamos ser humildes. Todo lo podemos nosotros conseguir con fe, con humildad, con perseverancia, por supuesto, y entender que las capacidades que tenemos son gracias a Dios y nada más. Que si no tuviéramos ese potencial, las capacidades, no podríamos, ¿saben ustedes? No podríamos hacer nada en esta tierra. Tampoco nosotros, frente a todo esto que está sucediendo en el mundo o en nuestra nación, en la sociedad, no podemos nosotros perder la visión, perder la perspectiva, ¿ya? Y enfocar nuestra visión en quien nos llamó, que es Dios mismo, nos llamó a escuchar la voz del buen pastor. Eso. El pastor está para instruir, para manejar ciertas situaciones que la oveja no puede. Aconsejar, Claro, direccionar. no puede. Y recordando, una de las características y una de las cosas que tiene, que dijimos que la oveja tenía poca visión, ¿cierto? Poca visión, pero que también puede escuchar el silbido del pastor cuando llevaba físicamente, cuando vemos nosotros los pastores estos de ovejas que los llevan, y todas, fíjate que van todas así juntitas, pegaditas una de la otra, y yendo al lugar donde el pastor las va a llevar a apacentarlas y a darles de comer o al descanso. Y es lo que nosotros debemos también tener en cuenta, porque si alguien se aparta, va a sacar al pastor del enfoque, del enfoque que tiene, y eso nos va a tardar más también buscar el crecimiento que nosotros deseamos en estos tiempos donde la nación necesita de palabras con una voz de Dios, y ser una voz profética en las naciones. Realmente necesitamos ser esa voz. La iglesia, claro. La iglesia está para aquello. Sí, ha sido un lindo tiempo, ya se nos está casi acabando el tiempo, y darle gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros hoy día. Este lindo tema que hemos tenido estuvo ahí. Vamos a saludar a varios que estuvieron aquí hoy, en el día de hoy. Por ejemplo, tenemos a Dayan, que es nuestra hija de la casa, a Paulita Castillo, a Nancy Limay desde Chimbote, Perú, Roxana González desde Arica, Nelly González también desde Quintero, allá en la quinta región.
Sí. allá también. Bárbara Camila también, Está. que tiene que estar en su trabajo, también ahí Seguro. trabaja con niños. Y un saludo especial allá a la hija de Paola Castillo, que hoy dice cumple dice hoy Está de cumpleaños. 28 de septiembre está de cumpleaños. Así que un saludo de cumpleaños para Yandier, hija de Paola y de Javier. Que este tiempo el Señor también le haga entender y comprender que en Él puede tener todas las respuestas. Oye, Lejos del Señor no sí. podemos hacer nada. Y muchas veces nuestros hijos, a todos los hijos, no tan solos, muchas veces los hijos, es necesario esto. No baje la guardia en predicar el Evangelio a sus Sí, hijos. así No, es. sabe que esto fue muy importante, no bajar la guardia en que le prediquemos el Evangelio. Yo tiempo atrás prediqué un lindo sermón un día domingo, dijo, donde hablaba la palabra de fuérzalos a entrar. Así A veces es como, pensamos que esto es todo voluntario, no, vinimos a la vida, yo creo profundamente, con un propósito en la vida. Nacimos en este tiempo, porque este es el tiempo que nos tocó vivir. Ahora es el tiempo que nos tocó vivir y vinimos con un propósito. Y dentro de ese propósito está la familia. Que le sirvamos al Señor. Padres, no se cansen de orar por sus hijos, de bendecirlos, de soltar palabras sobre ellos, pero por sobre todo de predicarles el Evangelio. Claro. Porque ustedes saben, ustedes que están en la iglesia, saben que es lo mejor. Claro. Y habla a todos los padres. Y también colocar ahí a Yandier, estás en nuestras oraciones, hija. Es una hija también de la casa, la conocemos desde muy niñita. Y que sea un tiempo también de volver a casa. Así es lo que deseamos nosotros de toda la juventud, que hoy está realmente a veces algunos confundidos, están en otra situación, pero que Dios requiere que vuelva la descarriada, que vuelva la débil, que Sí. vuelva aquellos que realmente necesitan, que a lo mejor han buscado por cierta situación, han buscado su desahogo en otras cosas, pero el mejor desahogo es poder volver a casa y el poder encontrarse con el Señor. Es lo que dice Paola, no hay día que no le hable de Dios, de este Dios poderoso. Amén. Así que es la tarea, Es seguir la tarea. adelante buscando al Señor, porque Dios hará su obra en su tiempo. Y esto es lo más hermoso, Sí. que en su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios tornará todas las cosas. Y hoy día que estamos hablando de un tema tan lindo y cerrando un tema como hablar de las ovejas, del tipo de cristianos, así que vamos adelante. Cristo todavía está vivo para nosotros y Él es nuestra fuente de recursos, Él es nuestra fuente de bendición. Amén. Les invitamos a congregarse junto a nosotros ahí en nuestra familia Movilización Cristiana, que estamos ubicados ahí en Serrano 987, todos los días viernes. Por ejemplo, mañana tenemos ahí reunión con los hombres, los varones y las mujeres en un tiempo de oración y un tiempo de la administración de la palabra. Correcto. Y por supuesto, todos los domingos están cordialmente invitados a las 11 de la mañana, donde tenemos un tiempo de adoración, una administración de la palabra espectacular, que el Señor nos mueve allí a hacer mayores cosas. Y también tenemos MCA aquí. Y estamos a punto también de comenzar ya el 7 de octubre, sábado 7 de octubre, un proyecto con los preadolescentes también en la casa MCA y en Serrano 987. Así que tú puedes ser parte justamente estando allí estos días que tenemos reuniones, y también a través de la radio Palabra de Vida, a través del programa Edificado. Tú te puedes sumar todos los días jueves a las 13 horas. Oye, y quiero dejar, ¿sabes qué? Quiero bendecir a este ministerio de Radio Palabras de Vida, que tanto bien le hace a nuestra ciudad, a nuestra provincia, de saber de que llevamos constantemente, veo las personas que están siempre ministrando, a veces no veo los programas completos, pero escucho, veo, observo, con el ímpetu, con el deseo de que cada programa sea de gran bendición para nuestra ciudad. Así que es mi bendición también para el Ministerio Radial de Radio Palabras de Vida. Amén. Les bendecimos y nos encontramos próximo jueves. Queridos, tú que estuviste presente, muchas bendiciones en el resto que te queda del día y por supuesto preparando un buen lindo fin de semana. Amén. Bendiciones. Chao, chao.
Iglesia Movilización Cristiana presentó su programa Edificados. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario y en esta misma frecuencia. Hasta pronto. Tus ojos en mi ser me dicen ven y sube.